¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Charlas de Leyendas. Eh, Posiblemente muchos de ustedes se hayan visitado o hayan asistido a algunos recorridos temáticos, básicamente con su servidor. Mi nombre, para los que no me conocen, es Alejandro Romo. Y en esta ocasión vamos a estar platicando de uno de los recintos más importantes eh, religiosamente hablando de esta capital, sobre todo de la parte prehispánica. Estaremos hablando hoy del Templo Mayor. Bueno, para poder hablar del Templo Mayor hay que dividirlo básicamente en dos periodos. Podemos empezar a hablar desde la parte que nos corresponde, sobre todo la parte prehispánica, la parte mexica, como la parte que va a generarse ya en pleno siglo XX. En este caso estaríamos hablando obviamente de la primera parte. Estaríamos hablando de la parte prehispánica para iniciar este conversatorio y estaríamos manejando esto. Bueno, contrariamente a lo que se puede llegar a pensar, el Templo Mayor no es el lugar que ocupa aquel mito donde se genera la construcción de México Tenochtitlan. México Tenochtitlan va a ser el resultado de la última tribu que sale del mítico Aztlán. En este caso estaremos hablando de la población o del señorío que correspondería a los aztecas. Sin embargo, durante ese trayecto, el propio Huitzilopochtli decía en las crónicas que ellos traían un atado, que posiblemente eran los restos de Huitzilopochtli por un lado, o también podían ser considerados como una pequeña escultura de Huitzilopochtli, que sería, como por decirlo así, el dios doméstico de los aztecas. Pero bueno, entonces en ese andar que van a ellos a llevar a cabo, se van a encontrar que ellos, otros pueblos se los van a unir, otros pueblos mismos que en algún momento van a convivir con ellos. Sin embargo, también pueblos que de alguna u otra manera van a ser desechados por el pueblo, en este caso, azteca. ¿Y por qué hago mucho hincapié en azteca? Porque nos dice la tradición que en el camino el dios Huitzilopochtli les habla a los aztecas y les dice que a partir de ese momento ellos no volverán a ser aztecas, sino se van a convertir en mexicas. A partir de ahí es correcto decir que son los mexicas. Los mexicas van a ser esa tribu que va a llegar inicialmente a la zona de Culhuacán, posteriormente va a habitar lo que es la zona de Chapultepec y de ahí se estará yendo específicamente a la zona central del valle. ¿Por qué? Porque resulta que por algún conflicto que se tiene, ellos van a ser arrojados van a ser arrojados a lo que es el centro. Y ahí es donde Tenoch nos va a referir a aquella parte mítica, esa parte donde se supone que se le aparece devorando sobre un opal que nace sobre una roca. Recordaremos el mito de Copil. Los he comentado en algunos recorridos, pero bueno, básicamente la roca, si uno ve el escudo nacional, ve que el nopal está creciendo específicamente sobre una roca. Y sobre esta roca es donde se va a edificar la ciudad. Esta roca es donde van a hacer ese nopal, donde van a encontrar a la serpiente siendo devorada por un águila. En este caso, cuando estamos hablando de esa parte, hay mucha controversia con el lugar exacto donde se ocurrió esa mítica escena. Algunos la van a retratar por la zona de la Merced, específicamente por donde se encuentra actualmente el monumento, la fuente de la Aguilita. Otros lo van a decir que no, que el lugar donde se encuentra, es más, de hecho, hay documentales que nos dicen que el lugar mítico donde se hace este encuentro es en el actual San Pablo el Viejo. Para ubicarlo con mayor precisión, lo que sería la parte de donde se construyó el Hospital Juárez, el primer Hospital Juárez, que actualmente sigue siendo oficina del Hospital Juárez, aunque el Hospital Juárez, después del terremoto de 1985, fue removido y fue llevado a la zona de allá por Lindavista. Pero bueno, inicialmente en esa parte de San Pablo también dicen que
pudo haberse dado esa parte que se da. Hace poco yo tenía una conversación con un muchacho que me comentaba que el maestro León Portilla encontraba ese lugar específicamente en el área de Huitzilán. Obviamente es la visión que él, la interpretación que él da de la interpretación a su vez que da del maestro León Portilla. Sin embargo, es poco probable que haya sido la zona de Huitzilán, porque Huitzilán, a pesar de que era la zona, bueno, estaba en la entrada de lo que era la calzada México-Iztapalapan, es el mítico lugar donde se reunieron posteriormente, más bien, Moctezuma Xocoyotl y Hernando de Cortés. Pero eso es actualmente lo que se encuentra ubicado en la iglesia de la Pura y Limpia Concepción de María, que se encuentra ubicada el día de hoy en la esquina que forman las calles de Pino Suárez con República del Salvador. Bueno, ahí se va a dar esa parte, o se va a por lo menos creer que en esa parte también es uno de los posibles lugares que se encuentran. Sin embargo, la ciudad no va a ser construida en esa parte, en esa parte mítica, al menos lo que es la parte, el centro ceremonial mexica. Nos habla en Bernardino de Sagún, no, en su libro Cosas de la Nueva España, él nos va a relatar cómo estaba compuesto lo que era el centro ceremonial. Nos dice que en la parte central de todo se encontraba lo que era el templo mayor y a su vez estaría acompañado por 77 templos más. O sea, nos habla de una referencia de 78 templos, de los cuales al día de hoy solamente tenemos arqueológicamente localizados 24. Por ejemplo, tenemos el Palacio de Tezcatlipoca, tenemos el Templo de Ejecat, tenemos también algunos zompantlis que había, y tenemos también la parte de la Casa de las Águilas, también lo que sería parte del Calmecac, que es lo que básicamente más o menos es lo que tenemos localizado dentro del centro ceremonial que correspondería a la nueva, bueno, a la nueva Ciudad de México, y que correspondría a Tenochtitlán, a la Gran Tenochtitlán. Pero bueno, dentro de esto, el principal lugar que vamos a encontrar obviamente es el Templo Mayor. El Templo Mayor, que como lo vemos, es más o menos una reminiscencia de construcción basada en posiblemente en la forma que construían inclusive los teotihuacanos. Hay que recordar que, por ejemplo, la pirámide de la Luna o la pirámide de Quetzalcóatl, allá en lo que es la zona de Teotihuacán, va a estar construida en etapas. O sea, primero hacían un templo pequeño, y sobre ese templo pequeño duraba algún tiempo, pues posiblemente era lo que era el atado de los años. Cada 52 años tenía que reconstruirse ese templo mayor, o ese templo, y la forma de reconstruirlo era construir sobre lo que ya estaba la nueva etapa. En este caso estaríamos hablando que a pesar de que, por ejemplo, los tlatoanis mexicas fueron 9 de los que tenemos cuenta, realmente los que hacen modificaciones a los que son los templos solamente son 7. El templo mayor, la primera parte, que serían dentro de sus 7 etapas constructivas, tenemos la primera parte, que será la parte más central del templo mayor. Obviamente, por obvias razones, ya no existe, está totalmente destruido. ¿Por qué? No porque haya sido destruido a propósito, sino porque fue hecho con materiales perecederos. Y obviamente quedó completamente destruido con el paso del tiempo. Sin embargo, tenemos también la segunda etapa constructiva. Una etapa constructiva que nos viene a partir de los años 1379, 1370, que es cuando está ya reinando, estaríamos hablando ya Huitzilopochtli, que será la parte importante de la segunda etapa. En esta etapa es la que mejor conservada la tenemos. ¿Por qué? Porque es un templo pequeño. Es un templo que, si cuando hagamos la visita física a lo que es el templo mayor, podremos ver ese templo que aún conserva los dos adoratorios que originalmente siempre tuvieron el templo mayor, el de Tlaloc y el de Huitzilopochtli, y son perfectamente reconocibles, porque el de Tlaloc va a tener enfrente de lo que sería el adoratorio una figura de un chacmol, y del otro lado, la parte que corresponde a lo que es Huitzilopochtli, el templo de Huitzilopochtli, va a estar dado específicamente
porque va a haber una piedra, un montículo que asemeja, o que es más bien, una piedra de sacrificios. Y bueno, esa es la parte que vamos a tener básicamente de la segunda etapa constructiva. Por cuanto hace la tercera etapa constructiva, obviamente ya empezamos a ver más deterioros y ya es más difícil encontrar vestigios de esas partes. De esas partes todavía consideramos tenemos gran parte de lo que son las paredes y además que tenemos también las escalinatas. De la cuarta etapa constructiva, esta etapa constructiva lo que va a aparecer es alrededor de lo que era el templo mayor. Vamos a encontrar una serie de braseros. Unos braseros que dentro de lo que es el Museo del Templo Mayor podemos verlos. Son museos que básicamente están dedicados a la figura de Tlaloc. Y bueno, de la quinta etapa constructiva es una etapa muy importante. ¿Por qué? Porque en esta etapa importante vamos a encontrar un par de piezas, un par de monolitos, que afortunadamente los españoles jamás vieron. Estaremos viendo a lo que sería a la Coyolxauhqui y estaremos viendo también a Tlaltecutli. Tlaltecutli hace unos menos de 20 años fue redescubierta en este caso. Bueno, lo importante del Coyolxauhqui es que va a estar a los pies de lo que sería la parte central si uno estuviera en el mítico templo mayor, si uno se parara justamente en lo que correspondería al templo de Huitzilopochtli, encontraría a los pies básicamente lo que sería la Coyolxauhqui. Esta representación básicamente que lleva implícita la guerra constante que existe entre el sol y la luna. En este caso la luna va a estar representada por Coyolxauhqui. Si uno recuerda aquella leyenda, nos habla obviamente de la Coatlicue, la madre de los dioses, la cual va a estar barriendo cuando se va a encontrar una pequeña bola de plumas. Esa pequeña bola de plumas la va a guardar en su huipil y cuando ella termina de barrer y quiere ver nuevamente esa bola de plumas, ya no la va a encontrar. Resulta que va a quedar embarazada y el producto de ese embarazo va a ser Huitzilopochtli. Obviamente, Coatlicue no sabe quién es el papá, por un lado. Y por otro lado, tenemos también Coyolxauhqui, que es la hermana mayor y la principal guerrera y más fuerte de los hijos de Coatlicue, va a ser muy molesta. Y va a convencer a sus 400 hermanos, los Censohuiznahuatl, que en este caso estaríamos hablando de los 400 surianos, los va a convencer para que ellos ataquen a Coatlicue y maten a Coatlicue. Obviamente estamos hablando que cuando ellos llegan al mítico cerro del Coatepec y van subiendo, la tranquiliza el producto a Coatlicue, ese producto de Huitzilopochtli, le dice que no se preocupe, que cuando ellos lleguen, él la va a defender. Para esto, uno de los Censohuiznahuatl se arrepiente de lo que está haciendo, va con Coatlicue y le dice que la van a atacar. Y en este caso, el producto, que es Huitzilopochtli, le agarra y platica con lo que es la Coatlicue, le dice que no se preocupe, que él, como digo, la va a defender. Cuando ya están en la cima del cerro, esta Coyolxauhqui y los 400 Censohuiznahuatl, lo que van a hacer perfectamente armado, Huitzilopochtli siendo adulto. Estamos hablando que jamás pasó por una etapa infante. Y en esta etapa de adulto, él va a nacer armado con una Xiuhcoatl, o una serpiente, por decirlo así, de fuego. Y bueno, y básicamente así va a acabar con los 400 surianos. Por eso es la analogía que se hace con la pelea del sol y la luna. En este caso, los 400 surianos, estaríamos hablando de las estrellas, Coyolxauhqui estaríamos hablando específicamente de lo que es la luna por sí, y los otros las estrellas, y Huitzilopochtli que estaría representando al sol. Y bueno, este centro ceremonial estaba compuesto aproximadamente, o estaba dentro de un cuadrado que por lado aproximadamente tenía unos 400 metros. Dentro de estos 400 metros estaríamos viendo que el templo mayor ocuparía una superficie aproximadamente de 60 metros por cada base. Como les comentaba al inicio de esta plática, fue durante 7 veces, fue reconstruido y tuvo además 4 ampliaciones. Además de que fue la parte que se fue añadiendo a las pirámides, también fue echado hacia adelante. Y tenemos entonces
De la sexta etapa ya solamente tenemos lo que sería el piso ceremonial, de la parte ceremonial, así como también tendríamos de la séptima etapa lo que sería igual, la parte ceremonial, que sería, bueno, y una parte de la escalinata, que sería eso que fue lo que vieron los españoles cuando llegaron, ese extrañamiento que le va a causar sobre todo a Bernal Díaz del Castillo, cuando él hace referencia, cuando define la ciudad, dice que eso es como una ciudad que flota, una ciudad que parece cosas de encantamiento, una ciudad que ni en los libros de Amadís, era un libro de fantasías que se hablaba en aquella época, se podía concebir. Y eso es lo que van a ver los españoles. Ahora, es importante, sobre todo, saber que en este templo estaban en la parte alta dos, bueno, en este templo mayor a su vez tenía un par de templetos, un par de templos pequeños. Era de color azul, que estaba hacia el lado norte, que sería hacia la calle de Justo Sierra, y este correspondía específicamente a Tlaloc. Y el otro, que lo tendríamos pintado en color rojo, que básicamente correspondería a la parte que le toca a Huitzilopochtli. Pero bueno, entonces en eso confluían los dos templos. Obviamente, durante las ceremonias que se daban, dependiendo la festividad, era la parte que se adoraba. En este caso es muy, muy importante mencionar que la forma que ellos manejaban los calendarios era muy diferente a como lo conocemos ahora. Ellos manejaban, los mexicas manejaban lo que eran los meses por veintenas. Y había dos calendarios, el Tonalpohualli, que era un calendario que se manejaba por 13 meses, no, 260 días y 13 meses, eran 13 meses los que se manejaban las veintenas, y lo demás era compensado. Y teníamos el Chuponali, que ese era básicamente la que era en veintenas, pero completaba los 360 días, que serían 18 veintenas, y 5 días asiagos, o nomentempi, que era el nombre que se les daba en aquel momento. Pero bueno, entonces, dentro de estas veintenas, era importante porque cada veintena, a su vez, tenía su nombre y la parte que estaba dedicada. Por ejemplo, tenemos que la primera veintena correría a principios del mes a mediados del mes de febrero y terminaría a principios del mes de marzo, y tendría que ver específicamente, bueno, el nombre que tenía era Atcualco, y tenía que ver específicamente con los tlatoques. Era una festividad que se daba en periodo de estío, en periodo de secas, y que se daba específicamente para los ayudantes de Tlaloc. En este caso se hacían sacrificios de niños, y también se hacía lo que era en los montes de Tlaloc, también se llevaban algunas ceremonias, sobre todo en lo que se llamaba el hundimiento de Pantitlán. Allá también se hacía un sacrificio de una niña en específico, y esto era como preparar el camino para cuestiones de las nuevas aguas, porque como les digo, lo hacían en secas. Y así vamos a tener una serie de festividades. Otra de las festividades muy importantes, sobre todo, era la que se daba en la quinta veintena. En esta quinta veintena estaríamos hablando de la fiesta del Toshkat. ¿Y por qué es importante? Si todos recordarán que gran parte de lo que va a detonar la batalla ya en contra de los españoles es la famosa matanza del Templo Mayor. Y bueno, la famosa matanza del Templo Mayor se va a dar específicamente en la fiesta del Toshkat. Esa fiesta donde a un joven se le prodigaba durante un año los mejores cuidados, la mejor alimentación, las mejores mujeres, la mejor vida que se le podía dar, porque al término de ese año él iba a ser sacrificado. En este caso estaríamos hablando que él sería la representación de Tezcatlipoca en la tierra. Y este hombre iba ascendiendo la pirámide y tocando unas flautas, una por cada día de ese año. En este caso, y al final lo que hacía era romper rompía las flautas, y al final él iba a ser sacrificado. No sin antes, que era un dato curioso, que los últimos días 5, él tenía a su disposición a 5 mujeres. 5 mujeres que iban a tratar de procrear algo con él. Pero bueno, inclusive hay otras fiestas
que muchos que nos recuerdan todavía, sobre todo en comunidades al interior de la República, donde si a ustedes han visto que en algunos lugares se hacen unos atados de mazorcas y se cuelgan en las entradas. Bueno, eso estaremos hablando de la cuarta veintena. La quinta veintena estaríamos hablando de esas mazorcas igual que iban a ser distribuidas, las mejores mazorcas iban a estar dirigidas a la diosa de los mantenimientos y que iban a estar en forma de corazón. Y con esas mazorcas iban a ser desgranadas y una vez que fueran desgranadas iban a servir para la próxima cosecha. Con ese maíz se iba a iniciar el siguiente año de cosechas. Y tenemos también una fiesta muy importante, que era la fiesta número 14, el Panquetzali. Era una fiesta dedicada específicamente a Huitzilopochtli. Hay que ver que tanto Tlaloc como Huitzilopochtli eran los dioses principales, sobre todo Tlaloc de todas las zonas mesoamericanas y Huitzilopochtli en específico de la parte doméstica que pertenecería a los mexicas. Y bueno, regresando a la fiesta del Toxcat, ¿por qué es importante? Pues que resulta que cuando están los españoles aquí en México Tenochtitlan, están ellos de alguna u otra manera siendo hospedados por Moctezuma Xocoyotzin, van a estar siendo en ese momento que son hospedados, resulta que le llegan noticias a Hernando de Cortés que por el puerto de Veracruz han descendido otros hombres igual que él. Esos hombres que vienen no con buenas intenciones, e inclusive se cree que vienen a atacar a los españoles. Muy importante para Moctezuma, porque cree que a partir de ese momento, si los españoles están peleados, él puede hacer de alguna u otra manera alianza con los otros españoles que vienen y de ahí declarar la guerra a los españoles que están aquí y así defender la ciudad. Sin embargo, lo que va a hacer Hernando de Cortés va a dejar a Pedro de Alvarado al frente de lo que es México Tenochtitlan, y lo que va a hacer Pedro Alvarado va a ser, sí les se le va a permitir que se hagan su ceremonia, pero obviamente Tezcatlipoca es el señor de la noche. Entonces la fiesta es de alguna u otra manera también hay sacrificios humanos, se quedan completamente enajenados los españoles, no pueden creer lo que están viendo, piensan que los van a matar y de esto lo que van a hacer es matar, aprovechar que los grandes señores de Tenochtitlan, los grandes guerreros de Tenochtitlan se encuentran en el templo mayor desarmados para poder atacarlos y acabar con ellos. Al final de cuentas así descabezaban a lo que era la gran a la Grey o a la parte nobiliaria, a la gran nobleza mexica. Entonces, derivado de eso, es que se va a iniciar esa batalla. Cuando llega Hernando de Cortés, posteriormente, se va a encontrar la ciudad completamente sitiada. Pero bueno, es muy importante también mencionar algo. Sobre todo, si estamos hablando de un centro ceremonial, obviamente, si uno entra cuando uno ingresa sobre todo en las partes bajas del Templo Mayor y del Museo del Templo Mayor, se va a encontrar que están una serie de lo que son ofrendas. En este caso, si uno ve, la mayoría de ofrendas están con lo que son conchas de moluscos. En este caso, es muy apreciado sobre todo esa parte de ofrenda. Esa parte de ofrenda que de hecho en la primera excavación que dura 4 años que se hace en el Templo Mayor, se van a encontrar 150 ofrendas. Y de esas ofrendas vamos a encontrar que en su mayoría va a haber lo que son las conchas de moluscos. ¿Por qué? Porque para los mexicas y para las culturas mesoamericanas los moluscos significaban curiosamente lo que era fecundidad y lo que era fertilidad y sobre todo representaban a la mujer. En este caso, por eso vamos a encontrar esa serie de ofrendas. Además, que también vamos a encontrar ofrendas que específicamente ya no venían de lo que serían pueblos tributarios, sino de pueblos con los cuales se tenía de alguna u otra manera un intercambio comercial. En este caso estaremos hablando con los pueblos de la península de Yucatán o los pueblos mayas. ¿Por qué? Porque lo que también vamos a encontrar es jade y sobre todo jadeíta en estas ofrendas. Esta jadeíta obviamente no se consigue en la parte central, en la parte del Valle de Anáhuac, no se consigue ese material, sino tiene que venir de muy lejos. Es más, de hecho, gran parte de lo que son tanto las conchas de moluscos como lo que son
lo que sea la jadeíta y el jade, van a venir sobre todo de la zona del Golfo. Posteriormente se va a aderezar o se van a anexar a esas ofrendas, igual, conchas que van a venir, pero del otro lado, de la parte del Pacífico. Sin embargo, también vamos a encontrar una serie de ofrendas de animales y sobre todo de aves. Vamos a encontrar también que el ave va a ser también parte fundamental de las ofrendas que se van a dar en este caso para las deidades. Sobre todo a principios de los años 2000, a principios de este siglo, cuando se hace el redescubrimiento o se vuelve a recuperar a Tlaltecutli, la parte de abajo de Tlaltecutli va a estar llena de ese tipo de ofrendas. Y bueno, y vamos entonces a anexar o voy a entrar ya de lleno a lo que sería la parte del museo. Cuando uno ingresa al museo, es un museo temático, un museo que está dividido en 8 salas. Cuando uno ingresa, lo primero que se encuentra, como les digo, la parte de las ofrendas, que es la parte baja, y la parte de la ábside, que sería la parte de atrás, va a encontrar a Tlaltecutli. Sin embargo, también, antes de ingresar a la sala de Tlaltecutli, se va a encontrar con una representación de un Zompantli. Un Zompantli era literalmente un muro de lo que es un muro de cráneos. Este muro de cráneos que al final de cuentas va a estar dado y va a estar como una manera de publicidad, sobre todo persuasiva. Esta publicidad que se va a estar manejando básicamente tiene que ver con la forma de someter a unos pueblos de manera no con terror, una manera pacífica pero con terror. ¿Cómo decirles? Por ejemplo, uno llegaba al pueblo, ¿sabes qué? Necesito que me mandes tanto de tributo y tú a partir de aquí te vas a convertir en un pueblo tributario. Si no, pues mira lo que pasa con los pueblos que se oponen. Obviamente estamos hablando de que hay una forma de persuadir a los otros pueblos, además de también servir con base a, obviamente, a sus deidades. Estos Seonpantlis estaban divididos en grandes, en muchas partes de lo que era el centro ceremonial. Tenemos uno que sería hacia la parte de San Ildefonso, es uno de los principales Zompantlis que tenemos, el gran Zompantli de la México Tenochtitlan, aunque realmente el gran Zompantli, o el Zompantli mayor, se encontraba muy fuera de la ciudad, se encontraba inclusive muy al norte de la ciudad, ya lejos de la ciudad. Estaríamos hablando de la zona del lago que sería de Zumpango o Zompanco, que sería igual, Zompanco, Zompantli. El gran estaría de aquel lado, aquel gran Zompantli. Sin embargo, como estamos aquí en el centro, el principal estaría encontrado en lo que es actualmente la calle de San Ildefonso, exactamente parte del Museo de San Ildefonso. Ahí estaría lo que sea el gran Zompantli de la Ciudad de México. También vamos a encontrar otros templos que van a estar sobre todo ya debajo de lo que es construcciones novohispanas. Por ejemplo, el templo de Ejecatl, que va a estar, o de Tonatiuh, que van a estar en alguna u otra manera debajo de la Catedral Metropolitana, o al menos lo que quedan restos de ellas. Ahora, una pregunta que siempre sale a colación: ¿por qué los españoles jamás pudieron destruir a la Coyolxauhqui o pasarle una destrucción a Tlaltecutli? Por una simple y sencilla razón: no los conocieron. Esos quedaron bajo la construcción número 5, bajo la ampliación número 5. Cuando la ampliación 6 quedan debajo de la tierra. Es más, el principal monolito que se encuentra en lo que es el templo mayor, por cuanto a tamaño, y también por importancia, aunque por importancia de trabajo, básicamente es otro, es Coyolxauhqui, pero en este específico es Tlaltecutli. Tlaltecutli le falta una parte central. Esta parte central no existe desde que estaban los mexicas. Esa parte central va a ser de alguna u otra manera perdida durante el periodo prehispánico. Es más, se dice que trataron de mover la piedra a los mexicas y en el intento se rompió. Afortunadamente, como estuvo bajo tierra, esa humedad le permitió conservar inclusive los colores. Colores que fueron recuperados cuando se les retiró el lodo y la tierra que tenía pegada. Podemos ver algunos residuos y darnos una idea de cómo estaba y lo que hace falta,
¿Por qué? Porque Tlaltecutli va a ser una figura que va a estar representada en muchos lugares. Por ejemplo, si uno ve el monolito de la Coatlicue, eh, bueno, va a ser difícil verlo porque tiene que estar acostado. Sin embargo, sí hay una representación de Coatlicue que se encuentra en la cuarta sala del Templo Mayor, que todavía corresponde a Huitzilopochtli, donde va a haber una Coatlicue que está acostada y la parte de abajo vamos a ver una Tlaltecutli que está curiosamente viendo hacia el inframundo. Pero como les decía, entonces nos va a recibir lo que es, entrando ya en la parte de la primera parte, lo que es ese Zompantli. Seguimos avanzando por lo que sería el museo y vamos a encontrar lo que son representaciones, sobre todo de piedras de sacrificio. Vamos a ver algunas, como les comentaba, algunos calendarios que realmente no eran calendarios, pero bueno, así los entendemos y vamos a partir del punto para que todos entendamos. Y vamos a ver una serie sobre todo de guerreros águila. De guerreros águila son muy importantes, porque los guerreros águila, al igual que los guerreros ocelot o los caballeros tigre, bueno, son guerreros tigre, porque para ser caballeros tendrían que tener caballos. Y obviamente el caballo es una especie animal que los mexicas no conocieron. Posiblemente con anterioridad sí llegaron a ver caballos, sí llegó a ver ese tipo de fauna, pero como no estamos hablando que fueran inicialmente pueblos sedentarios, sino más bien pueblos nómadas, se dedicaron a cazar. Si de algo nos podemos preciar o avergonzar más bien las culturas mesoamericanas, es por la depredación que hicimos del ganado. Ganado que volvió a reincorporarse a lo que es la vida mesoamericana a raíz de la llegada de los españoles. Esto por aquellos que sostienen que los mexicas y las culturas mesoamericanas eran culturas muy avanzadas. Tenían lo suyo, no lo niego, eran avanzadas en algunos términos y eran muy malas en otros. En este caso estaríamos hablando de que por cuanto a la preservación natural de la parte de ganados fueron muy, pero muy malas. Sin embargo, pero bueno, entonces estos guerreros que iban a ser instruidos, en su mayoría iban a ser instruidos en un lugar en específico. Y en este caso estaríamos hablando de dos lugares de educación, incluyendo un tercero. Pero el tercero es básicamente más o menos como funciona la educación hoy en día. Estaríamos hablando que el principal, donde estudiaban las clases altas, sería el Calmecac. El Calmecac sería una escuela donde los niños, a raíz o a partir de los 5 años y hasta los 16 años, de los 6 a los 15 años, ellos iban a tener instrucción militar, instrucción en escultura, instrucción en religión y, parece mentira, pero también tenían una materia o una rama de estudio que era la plumaria. Muy importante, por eso cuando los tlaxcaltecas hacen el robo con los españoles del tesoro de Moctezuma, ellos se van a llevar lo que son los jades y sobre todo las plumas, muy importantes para los mesoamericanos, las plumas. Por eso inclusive en el Calmecac se iba a dar unas cátedras específicamente de lo que era plumaria. Y tendríamos la otra parte, el Tepoztecat, que sería para las clases bajas. Además, que también se iban a dar clases o se iba a dar educación, lo que ya llamaríamos educación en casa, directamente, donde a los niños y a las niñas se les iba a dar en específico lo que era educación específicamente de su sexo. Por ejemplo, teníamos que en este caso las niñas, ellas iban a recibir lo que era la forma de cómo tejer, cómo hacer las telas por un lado, y también cómo hacer como el uso de algunos instrumentos de cocina. Y en el caso de los hombres, es muy representativo el hecho de que ellos lo que estaban acostumbrados a traer era cargar el agua. También es muy importante mencionar la forma en que se alimentaban los niños, sobre todo los varones. A los varones se les alimentaba con tortilla, no en exceso. Las crónicas dicen que se les daba media tortilla y que se bañaban con agua fría y dormían en el piso, sobre todo sobre un petate. Muy difícil que fuera la situación de esa manera,
porque según ellos era para que crecieran robustos y fuertes. No sé, con media tortilla, si pudieran crecer robustos y fuertes. Bueno, a menos que haya que ver el tamaño de la tortilla, ¿no? Obviamente la tortilla no era como la conocemos actualmente. Ellos realmente la tortilla la conocían como la tlaxcali, que era una tortilla un poquito más grande y más dura, y de maíz quebrado. Todavía en algunos lugares del país se hacen alguna especie de recuerdos de ese tipo de tortilla o de ese tipo de alimentación. Por ejemplo, en la zona de Michoacán o la zona de Guerrero, vamos a encontrar lo que son las toqueres, o que son como unas gorditas, pero son de maíz quebrado, con sabor un poco de un toque de limón y obviamente de maíz. Si tienen la oportunidad de probarlas, pruébenlas, valen la pena, son alimentos muy ricos. Bueno, y en la zona de que también en Tlaxcala, que nos va a llegar la tortilla, que es un poquito más gruesa, bueno, que la actual, y también es dura. Al día de hoy uno puede ver un tipo de Tlaxcali, sobre todo en lo que llaman erróneamente en el centro histórico, sobre todo en la plaza de seminarista, vamos a ver que en algunos lugares, sobre todo, venden lo que son las tostadas con nopales y chile. Bueno, esas tostadas, básicamente, así sería muy parecida la tortilla. Y bueno, esto es por cuanto hace por ejemplo, al Calmeca y al Tepochcali. También vamos a ver que era importante para los pueblos mexicas, sobre todo la forma en que se fue dando el traslado de poderes. Mucho se habla de que los mexicas no tenían lo que era una línea generacional, o que el trono no se heredaba, en este caso que el señorío no se heredaba. Perdón, esto está equivocado, no es del todo cierto, porque para poder ser gobernante de Tenochtitlan tenías que ser específicamente descendiente de Acamapixtli. Cuando ellos llegan aquí a esta zona, obviamente es un pueblo que no tiene estirpe, es un pueblo que no tiene un pasado glorioso. De hecho, va a ser Iscoat el que va a agarrar y todos los códices viejos los va a mandar a destruir y va a reescribir la nueva historia donde se van a emparentar con con los toltecas. Además, que ellos, para poder lograr establecerse aquí en la zona, tuvieron que pedir una princesa a un señorío ya existente. ¿Por qué? Para poder obtener un linaje de nobleza. En este caso, Acamapixtli va a ser casado con una doncella mexica. Al final de cuentas, Acamapixtli, por decirlo así, era extranjero, no pertenecía a la tribu mexica. Él fue asimilado en la estructura mexica. Sin embargo, todos sus descendientes sí van a tener una línea. Por eso vamos a ver que Acamapixtli, como el primer gran del Tlatoani, del cual ya se considera como Tlatoani. Tlatoani significa el que gobierna, el que habla. En este caso también estábamos hablando que su plural sería el Tlaloque. Yo en alguna ocasión publiqué lo que fue el último gran discurso del último Tlaloque, cuando se acuerda que se va directamente la ciudad se va a rendir. Se recomienda que las tradiciones se guarden, que en algún momento es como una especie de testamento, una especie de profecía, donde dice que de alguna u otra manera la grandeza mexica va a volver a resurgir. Difícil, porque estamos hablando de que estamos en un pueblo completamente mestizo. Los mexicas como tales son muy pocos los que quedan. De hecho, me atrevería a decir que ya no quedan. Igual, no, españoles, difícilmente, de aquellos puros que llegaron, no, ya, y obviamente tampoco. Fue un sincretismo que se dio tanto de culturas como de raza. Pero bueno, eso lo vamos a encontrar en el Calmecac. También, en el Calmecac también lo vamos a encontrar adornado con una serie de caracoles, sobre todo cortados de manera longitudinal. ¿Esto por qué? O de manera vertical. Es la representación que se tenía de Quetzalcóatl. Esta representación la vamos a ver específicamente ya en la parte que será la quinta sala, que estaremos hablando, la parte que ya empieza a corresponder a Tlaloc.
porque la parte de las 4 salas, hagan de cuenta que son 4 pisos, que va subiendo uno, no son 4, pero como si fuera uno subiendo 4 pisos, y va a encontrar lo que son las que inicialmente las que pertenecen a Huitzilopochtli, la parte de arriba donde va a estar dividida, sobre todo en el mirador. Si uno se para en el mirador y ve hacia abajo, es más o menos un ideario o una idea de cómo se podría ver, sobre todo en la etapa 5, el templo mayor, con los pies a la Coyolxauhqui, y más adelante tendríamos a Tlaltecutli representándonos. Pero bueno, esa sería la parte que tendríamos por lo menos por la parte de abajo. También tendríamos hacia la parte ya del otro lado, ya entrando a la parte de Tlaloc, empezamos con las presentaciones de los caracoles. Y vamos a ver igual tipo de ofrendas que se van a dar, el tipo de ofrenda que sobre todo ya empiezan a ver lo que son las ofrendas animales. También vamos a ver, además que predominaban las aves, como lo había mencionado, también vamos a encontrar restos de otros animales. Inclusive uno bajando va a encontrar el resto de un lobo mexicano o un zorro, un coyote más bien, pero obviamente no es varón, es una hembra lo que está representado ahí. Y y vamos a empezar a ver eso. También vamos a ver que vamos a ver águilas, vamos a ver quetzal, no que les iba a decir quetzales, no, eso nos pertenece a Mesoamérica, pertenece a la zona maya. No vamos a ver lo que serían pavos reales. Vamos a ver que hay este tipo de fauna, y también vamos a ver una especie ya de ocelotes, que sería la presentación del jaguar, que estaríamos viéndolo, y que básicamente es lo que vamos a ver en la bajada, sobre todo ya de la parte que correspondería a Tlaloc. Pero bueno, eso por parte de cuanto a la parte prehispánica. Sin embargo, también es muy importante mencionar, bueno, va muy de la mano, no creo que me vengo para la modernidad, pero muy de la mano vamos a encontrar, por ejemplo, una fecha trascendental, la fecha del 21 de febrero, pero del año de 1978. Porque resulta que una cuadrilla de la extinta Luz y Fuerza del Centro va a hacer una serie de excavaciones para poner alumbrado público, y sobre todo para también tirar líneas de energía para el metro, para la línea del metro, y va a toparse con que cuando están tratando de escarbar van a pegar en piedra sólida. Tienen la fortuna de agarrar y cuando golpean ese monolito o esa piedra, hablarle, en lugar de destruirla, hablarle a Lina. El Lina tiene la fortuna de que manda a uno de los principales arqueólogos de ese momento, que es el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. Podremos decirlo que él sería, en este caso, yo lo consideraría como el padre de la arqueología del siglo XX. Más allá de lo que me digan que Gamio, más allá de lo que me digan que Batres, bueno, yo creo que es Gamio, yo creo que es básicamente el que ubica perfectamente y el que va a dar el auge, y va a ser el impulso, y va a hacer las investigaciones, y sobre todo, más que investigaciones, va a ser el realizador de lo que se va a llamar el proyecto Templo Mayor. Este proyecto arqueológico es un proyecto ambicioso que fue dividido en etapas. En este caso, la primera etapa es la etapa que duró 4 años. Durante estos 4 años que se lleva esta etapa, es donde se van a encontrar la mayoría de los hallazgos. Estamos hablando de que se van a encontrar muchas piezas. Muchas piezas que se van a dividir en lugares temáticos. Por ejemplo, vamos a ver que igual un ejemplo de esas piezas recuperadas es el caballero águila, un par de caballeros águila. Vamos a encontrar también un par de representaciones de Mictlantecutli. Imagínense que si les gusta el béisbol, van a ver a un ser con el cuerpo descarnado, que le cuelga como una víscera. En este caso, la víscera que le cuelga es el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado los mexicas lo relacionaban con el inframundo. Y en este caso el hígado va a estar todavía como una parte medular, y representando a Mictlantecutli, y acompañado de él un caballero águila. En este caso estamos hablando que son dos personajes que son emblemáticos para la cultura mexica y son grandes embajadores de nuestra cultura en el extranjero. Cuando hay exposiciones, por lo general, siempre vamos a mandar una figura de Mictlantecutli, un chacmol, y sobre todo a un caballero, a un guerrero águila. Y vamos a encontrar ese tipo de representaciones por lo general. Pero bueno, en este caso,
Mictlantecutli, la posición que tiene, si les gusta el béisbol, imagínense que está como si fuera un catcher, que está atrás del bateador esperando la pelota. Básicamente, así en esa posición vamos a encontrar a Mictlantecutli. ¿Y por qué lo encontramos en esa representación? Si uno hace memoria, cuando uno habla del inframundo, sobre todo el inframundo mesoamericano, ya en específico lo que correspondería a la cultura mexica, lo va a dividir en 9 niveles. Estos 9 niveles que van a ser como 9 pruebas o 9 retos que va a tener las tonali son las almas, que van a tener para poder accesar hasta Mictlantecutli. Si uno, obviamente, cuando se pone a pensar en eso, mucho se acuerda, sobre todo de los choloscuincles. El choloscuincle, que uno lo ve al perro actual, que uno lo ve como choloscuincle, híjole, otra sorpresa. Los choloscuincles como tales están extintos. Y el que les diga lo contrario es porque les está mintiendo. Si uno lo ve específicamente cuando uno habla de choloscuincles, y en específico si uno se va a las crónicas, nos están hablando de que es un perro un poquito más grande que el que tenemos, además que es un perro bermejo. Y los choloscuincles actuales son negros, no son rojos. El original era rojo. Desafortunadamente los españoles lo que no conocían lo destruían. Y en este caso fueron acabando con los Quinkles, porque además de considerarse como un gran, un guía espiritual, también era de alguna u otra forma era un animal de ritos, para ritual. En este caso era importantísimo el Xoloscuincle, porque en la primera parte sobre todo el Mictlán, bueno, antes de hablar del Mictlán, les comento, había cuatro niveles había 4 inframundos, que estaríamos hablando del Tlalocan, que estaría muy de la mano con la parte del templo que corresponde al templo, en el templo mayor, que corresponde a la parte de Tlaloc, que nos habla del Tlalocan. Estaremos hablando obviamente del Mictlán. Estaríamos hablando también ay, se me fue el nombre. Estaríamos hablando de un par de lugares más, que es sobre todo, y déjame acordarme de bueno, ahorita me acuerdo, ahorita se los digo, así, a mí luego se me olvidan las cosas, pero son 4 niveles. Uno que tenía que ver con el sol, ay, bueno, tenía que ver con el sol. El otro tenía que ver específicamente con Tlaloc, que era el Tlalocan, donde iban los guerreros que morían ahogados y las mujeres guerreras. En este caso las mujeres guerreras se consideraban aquellas que morían en el parto, no las que actualmente dicen que son las mujeres guerreras, aquí las madres solteras y las luchadoras, esas no irían al Tlalocan, esas irían al Mictlán. En el Mictlán estaría lo que seríamos todos los demás iríamos al Mictlán, y en el primer nivel del Mictlán, nos encontraríamos en específico a un Xoloscuincle o a nuestro guía espiritual, que sería un perro. Así que si no tienen perro, les recomiendo que tengan un perro, porque es importantísimo tener un perro, o por lo menos haber tenido un perro. Porque si uno era bueno con el perro, lo cuidaba, se ganaba su confianza y lo vestía y le ponía un collar de algodón, tenía asegurado la primer pase del Mictlán, porque él nos ayudaba a cruzar el Chocuhuapan. En este caso era el río que nos cruzaba hacia el otro lado. Pero bueno, y así nos íbamos dando, y las almas iban brincando cada uno de los espacios hasta llegar al 9º espacio, que era la sala donde estaría Mictlantecutli. Esta sala donde estaba Mictlantecutli básicamente Mictlantecutli es un dios ciego, y además que es un dios ciego, también nosotros ya no llegamos, nuestras almas ya no llegaban con nada de humanidad. De hecho llegaba a la pura esencia. Entonces era más difícil poder que Mictlantecutli nos cachara. De hecho, al final de cuentas, Mictlantecutli lo que tenía era, uno estaba rondando en la sala de Mictlantecutli hasta que chocaba con él. Decía, Mictlantecutli, que él, bueno, los viejillos decían que entonces ahí acababa nuestro recorrido, en esta vida, ahí se terminaba. Sin embargo, hay que ver algo, muy importante. Los viejitos decían que realmente no, que realmente ahí comenzaba nuestra trascendencia, porque a partir de ese momento nos hacíamos uno con el todo.
A partir de ese momento nuestra esencia pasaba a ser parte fundamental de la existencia. En este caso pasamos a ser parte de Mictlantecutli y al final estábamos, como diría el Rey León, en el ciclo de la vida, el ciclo sin fin. Entonces volveríamos a tener la posibilidad de regresar. Bueno, también en este caso, entonces vamos a ver esta representación de Mictlantecutli. Bueno, obviamente, con este descubrimiento, cuando se hace el descubrimiento por parte de Luz y Fuerza del Centro, y ya con Eduardo Matos Moctezuma, que se desarrolla lo que es el proyecto Templo Mayor, vamos a ver cómo se van a ir interponiendo ideas. Hubo muchas personas que se opusieron. ¿Por qué? Porque decían que había construcciones que habían estado con nosotros a lo largo de 4 siglos y que iban a ser destruidas o iban a ser echadas abajo, sobre todo por la parte que correspondería a sacar un montón de piedras. Obviamente lo dejo a su criterio, ustedes pueden decirme si están a favor de haber mantenido lo que es la parte colonial o básicamente haber recuperado lo que es nuestra parte prehispánica. Esta parte que al final de cuentas va a ser de vuelta a la vida, por decirlo así, por una forma de expresarlo. Igual, construcciones hispánicas de la Nueva España que se vinieron a echar abajo o que por alguna u otra manera se cayeron. Un ejemplo es lo que sería la parte frontal de lo que es actualmente el Templo Mayor, que correspondería al mayorazgo de Vázquez Nava y que en algún momento fue lo que sería la casa de los hermanos Ávila y que posteriormente se llamaría como Tierra Maldita. Y bueno, a alguien se le ocurrió decir que aunque la Tierra Maldita no era maldita y construir, pues bueno, en 1985, con el terremoto de septiembre, resulta que la construcción del mayorazgo de Vázquez Nava quedó seriamente dañada y tuvo que ser echada abajo. Gracias a eso que se echa abajo, es que sale una placa que dice: esta es la justicia que hace el rey, donde se declara que es tierra maldita. En este caso, cuando se refiere a eso, se refiere específicamente a la muerte por degollamiento de los hermanos Ávila, de los sobrinos de Alonso de Ávila. Alonso de Ávila era también uno de los capitanes de Hernando de Cortés. De hecho, cuando salen de la Ciudad de México, Alonso de Ávila, él es el que va en la vanguardia, él es el que va iniciando el recorrido con la parte central, sobre todo de españoles y españolas, aunque la parte de lo que sea la parte nobiliaria, la parte más importante la va a llevar Hernando de Cortés en medio. Pero bueno, sin embargo, Alonso de Ávila va a ser recordado por eso. Además que Alonso de Ávila también va a ser recordado porque Blas Botello también va, que es el nigromante, es también el que le va a decir a Alonso de Ávila que tiene que irse esa noche, y Alonso de Ávila es el que le pasa el comunicado a Hernando de Cortés, y es cuando ellos salen la noche triste. Pero bueno, obviamente, cuando hablando de cuestiones arqueológicas en específico del Templo Mayor, o sobre todo el templo ceremonial, nos ha de alguna u otra manera ha sido dosificando las cosas. Se creía y se tiene la falsa creencia que todas las iglesias fueron construidas de alguna u otra manera, sobre teocalis, sobre templos mexicas o templos prehispánicos. No siempre. Catedral, parte sí, parte no. Se creyó durante mucho tiempo que el Templo Mayor estaba bajo catedral. Sí, aunque parezca, como actualmente lo dice, ¿cómo puede ser posible que se creyera? Bueno, en algún momento dado se llegó a creer que estuvo ahí. ¿Por qué? Porque la ciudad, al final de cuentas, fue destruida por los propios mexicas. No fue destruida por los españoles. Ellos cuando estuvieron en Coyoacán, mandaron a destruir a la ciudad a los mexicas. Y los mexicas obviamente tuvieron la oportunidad de mover muchos monolitos, de mover muchas construcciones o muchos de los adoratorios a otros lugares. Por eso no tenemos, por ejemplo, específicamente, para saber dónde está la piedra solar, la piedra del sol, difícilmente sabemos dónde estaba, porque el lugar donde se encontró no correspondería a nada, y ahí no estaba. Igual pasa con Coatlicue, que básicamente es la misma situación que se da, fue removida. Esas dos monolitos van a ser redescubiertos cuando la mentalidad novohispana cambió. Estamos hablando ya de una parte
más de la Ilustración. Estamos hablando de 1790, cuando Revillagigedo hace la renivelación de la ciudad y va a encontrar ese par de monolitos, y no solamente eso, sino los va a sacar. En este caso, la Coyolxauhqui va a tener una historia perdón, la Coatlicue va a tener una historia muy cruenta, o muy rara, por decirlo así, por decirlo lo menos, porque ella va a ser, de alguna manera, va a ser redescubierta, van a volver a enterrar, la van a desenterrar, se la van a llevar a la Universidad Nacional, a la Universidad Real y Pontificia, que será la parte de atrás de la Suprema Corte de Justicia. Para allá se la van a llevar, va a estar un periodo relativamente corto en ese lugar. Posteriormente va a ser igual, va a ser removida y va a estar terminando en lo que actualmente sería Museo Nacional de Antropología e Historia. Allá vamos a encontrar la Coatlicue ya en calidad de diosa. O sea, quiere decir que pasó tanto de diosa, pasó a ser demonio, pasó a ser monstruo, pasó a ser convicta, pasó a ser igual, errante, porque al final de cuentas pasó a ser obra de arte, y al día de hoy, pues bueno, sigamos en esa parte de obra de arte, porque ya no aparecen todavía ofrendas que le hagan a la Coatlicue. Pero bueno, en base a ese movimiento de 1791 es que vamos a tener la recuperación de algunos recintos. Sin embargo, no tenemos la memoria escrita, o no se tenía exactamente la memoria de dónde estaba el Templo Mayor. El Templo Mayor va a ser de alguna u otra manera relocalizado, o más o menos se va a creer que se localiza, sobre todo con los estudios y con las pequeñas excavaciones o descubrimientos que va a hacer Manuel Gamio. Manuel Gamio es el que va a encontrar sobre todo un ángulo del Templo Mayor. Sin embargo, este ángulo no lo centra exactamente dónde está. Es realmente, ya cuando se logra su localización, es hasta la época, ya estamos hablando ya muy entrado del siglo XX, ya de hecho a final del siglo XX. Y vamos a tener, que bueno, de las pocas buenas que hizo el presidente José López Portillo, que independientemente del nepotismo que manejaba ese presidente, o de la forma en que manejaba tan irresponsable la economía o el país, también sí tenía un arma de cultura, sí se preocupó por recuperar. Gracias a él es que se puede hacer este proyecto, es que financia el proyecto a través del gobierno federal, y se puede redescubrir y saber exactamente cómo estamos encontrando actualmente el Templo Mayor. Y es básicamente lo que vamos a encontrar, la historia que ha tenido este recinto. Al final de cuentas, estaríamos hablando que era un recinto que, si uno lo ve en las crónicas, dicen que tenía una altura de 42 metros. En otro lo vamos a encontrar como 45 metros, pero es básicamente lo que estaríamos hablando de, en este caso, de los que cuentan en los adoratorios y los que no cuentan los adoratorios. Es básicamente por esa la diferencia de los metros. Sin embargo, también vamos a encontrar que en algunos momentos, en algunas crónicas, vamos a encontrar lo que tiene hasta 56 metros. No, lo más exacto, donde mayor coincidencia hay, es que tenía 42 y 45 metros. En este caso, 42 en las plataformas, los basamentos piramidales, y 45 incluyendo lo que sean los templos superiores. Y bueno, esto es básicamente, estamos casi llegando a la hora de plática, sobre todo de aquí del Templo Mayor. Bueno, es muy importante el mencionar algo. A mí me hubiera gustado, obviamente, esta plática, tenerla básicamente in situ. Los invito a que cuando yo programe este recorrido in situ, pues asistan, porque gran parte de lo que no es lo mismo estar hablando, o que yo les presentara una serie de láminas y que les platicara sobre las láminas, a que específicamente uno llegara al lugar y viera así con sus propios ojos lo que es cada una de las partes, y sobre todo los lugares, las partes de las áreas geográficas, las construcciones, placas donde están datándose lo que son las fechas, sobre todo la calendarización que se da, tipo, ¿cómo están? Vamos a ver, porque la cuenta larga del calendario mexica, pues, obviamente no era como lo manejamos ahora, ¿no? Ellos manejaban un calendario dual. Hablábamos de una parte de animal y una parte numérica,
Por eso tenemos que, curiosamente, si uno, o de manera coincidente, el año que se funda o que se inicia la construcción del Templo Mayor es el año 2 Casa. Sin embargo, el año que se destruye es el año 3 Casa. O sea que va muy de la mano. Pero en ese año, pues obviamente pasaron el año 2 Pedernal, el año 3 Pedernal, el año 4 Pedernal, el año 5 Conejo, el 5 Coyote, el 5 Águila. Bueno, la cantidad de años que, N cantidad de animales. De hecho, no son muchos, son alrededor de unos 20 y unas mezclas que están ahí por ahí de años. Pero básicamente, entonces tenemos en conclusión, ya para concluir esta plática, y que no se nos olvide, que el Templo Mayor ubica, o parte de él, su base fue de 60 por 60, los 42 metros de altura que tenía, o 45 metros de altura que tenía, ubicado en un centro ceremonial que a su vez tenía unas bardas perimetrales de 400 metros cada una, lo que nos daba un perfecto cuadrado. Dentro de ese templo, como se los comentaba, había lo que eran 78 templos, 78 templos pequeños, de los cuales al día de hoy arqueológicamente solamente hemos descubierto 24. De ahí también tenemos el redescubrimiento de 4 figuras monolíticas, que sería la Coatlicue, la Piedra del Sol. Estaríamos hablando también de Tlaltecutli, que es muy importante, sobre todo es actualmente la que nos da la bienvenida en el Museo del Templo Mayor, y Coyolxauhqui. Y la Coyolxauhqui, que es la que es la llave que nos va a dar la entrada a lo que es el reestudio del Templo Mayor. Esos son los 4. Obviamente también tenemos la parte novohispana, que obviamente fue construida parte de la ciudad sobre todo la parte ceremonial. Nuestro sobrecatedral, les decía, no novohispanos están construidos sobre Teocalis. O caso es, por ejemplo, San Francisco el Grande, tampoco está construido sobre Teocalis, está construido sobre lo que fue en algún momento el zoológico de Moctezuma. Ojo, el zoológico, sobre todo el zoológico de bestias. Si escuchan que por ahí les dicen que estaba ahí el Totocali, no, están equivocados. Perdón, Machuca, estás equivocado, ahí no estaba el Totocali. El Totocali estaba justamente en lo que sería actualmente Palacio Nacional, porque el Totocali era el zoológico de las aves. El zoológico de las aves se encontraba en las casas nuevas de Moctezuma. El de las bestias sí se encontraba en San Francisco. Allá sí se construyó lo que es la parte que correspondería específicamente al templo de San Francisco, y está sobre un zoológico, no está construido sobre un templo ceremonial. Y bueno, pues básicamente con esto concluiríamos nuestra plática sobre Templo Mayor. Los invito a que cuando vean sigan la página de Charlas de Leyenda, y cuando tengan la oportunidad de ver el programado una visita al Templo Mayor, se inscriban. En este caso, ¿por qué? Porque sí es muy interesante ver cada una de las piedras que nos van a dar, y sobre todo de los recintos, cómo están distribuidos, cómo están las etapas constructivas. Es muy importante que lo veamos. También estoy iniciando lo que sería todos los días viernes. Vamos a hacer un conversatorio también, pero en este caso todavía estoy viendo, lo tengo programado por Zoom, que es sobre específicamente charlas chocolateras. Y esto tiene que cada viernes vamos a tomar uno de los principales íconos de la independencia de México. Este pasado domingo, obviamente, muy a mi pesar, con Miguel Hidalgo. Muy a mi pesar porque, bueno, platicaremos de Miguel Hidalgo, hablaremos del viejo Nicolatia, cómo es que se convierte en el padre de la patria, cómo es que se tiene esa idea de él. Hablaremos en algunos aspectos que tienen que ver con la masonería, en específico en la masonería y la independencia, sobre todo en la parte de Hidalgo, la parte que tiene que ver también con las ideas francesas que se van a permear, sobre todo con Hidalgo. Y hablaremos única y específicamente de Hidalgo. Es un conversatorio pequeño, estaremos hablando sobre él alrededor de una media hora, 40 minutos, básicamente.
Y en la próxima semana, el próximo miércoles, igual, a través de un en vivo, estaríamos hablando de la Basílica de Guadalupe. En este caso estaríamos visitando, igual, estaremos platicando de la historia general de la Virgen, de la historia general de la Villa de Guadalupe y también de la villa en específico de cada una de las capillas. Vamos a verlo sobre todo desde la parte del arte, la parte histórica, el contexto de la importancia que va a tener cada una de las capillas. Eso sería por cuanto hace a lo que es conversatorios vía la próxima semana. Y el próximo viernes, después, de pasado mañana en 8, estaríamos también teniendo un conversatorio sobre Miguel Hidalgo, perdón, sobre Ignacio Allende. Estaremos tratando sobre él. Obviamente también vamos a hablar de Agustín Iturbide, que será dentro de 15 días. Para este fin de semana también tenemos 3 recorridos. Sobre todo el primero de ellos lo tengo el propio viernes, lo tengo en la mañana, y tiene que ver con centros de poder. Estamos hablando que estaríamos visitando la Plaza de Santo Domingo. Esta es vía presencial, es vía de estar ahí, porque vamos a hablar obviamente de los poderes, tanto de los poderes del comercio, estaríamos hablando de los poderes que tienen que ver con la religión y los poderes que tienen que ver con el gobierno, que se dan todo Santo Domingo. Básicamente es la parte que manejamos, la segunda plaza importante dentro de la Ciudad de México, después de la plaza del Zócalo o la plancha de la Constitución. Tendremos la Plaza de Santo Domingo y estaremos hablando de la Plaza de Santo Domingo. Eso es por cuanto hace al viernes. Por cuanto hace al sábado, también muy importante, es un gran recorrido, de hecho es el que más recomiendo yo, que estaremos hablando de Hernando de Cortés. El recorrido se llama de Huitzilán a la Noche Triste, y estaríamos hablando en específico de la estancia de Hernando de Cortés dentro de la Ciudad de México. Desde cuando él llega, y lo que hace, tanto su obra pía, estaremos hablando de las casas de Cortés, y estaríamos hablando sobre todo de la parte que desarrolla del 8 de noviembre de 1519 hasta el 30 de junio de 1520, que estaríamos hablando de la Noche Triste, hasta ese punto. Y la próxima semana estaríamos hablando de lo que tendría que ver con el siguiente paso. El próximo sábado estaríamos hablando en específico de la otra parte de Cortés, que sería en Coyoacán, que es de la Noche Triste a la Conchita. Y estaremos hablando de la segunda etapa de Hernando de Cortés. Y bueno, es básicamente lo que tenemos. También el sábado, muy importante, si a ustedes les gustan las leyendas, tenemos un recorrido de leyendas. Este va a empezar en lo que es la Plaza Hidalgo a las 7 de la noche. No voy acompañado. Charlas de leyenda lo hace en compañía de un gran amigo y en este caso también de una empresa hermana que es México en el Corazón. México en el Corazón y Abraham Villedas nos invitan a charlas de leyenda y a un servidor a acompañarlos a lo que es un recorrido de leyendas, sobre todo leyendas de Coyoacán. Es un recorrido, una caminata que terminaremos en el Callejón del Aguacate y estaríamos hablando de 2 horas aproximadamente de recorrido. Las bases aparecen en todos los recorridos, aparecen los calendarios y aparecen cada uno de los registros y las bases de cada uno de los recorridos. Y bueno, pues básicamente eso es lo que vamos a platicar hoy sobre Templo Mayor. Espero contar con su existencia en algún recorrido que pueda hacer sobre Templo Mayor. Ahorita no tengo programado Templo Mayor, ¿por qué? Por cuestiones de la contingencia. Nosotros esperábamos que para estas fechas el Templo Mayor ya estuviera funcionando, no está funcionando. Lo que sí ya me dijeron que está funcionando, si a ustedes les interesa, es el Museo del Palacio de Bellas Artes. Ese ya está funcionando. Ese ya está, y así van a estar sucesivamente saliendo. Esperemos que a la brevedad se puedan abrir los museos para poder hacer este recorrido de manera presencial. Y bueno, agradezco a todos que estuvieron con nosotros escuchando este conversatorio. Casi nadie opinó nada. Veo que solamente me opinaron Dolores, me opinó. Hola Dolores. Madres luchonas, pues bueno, esas no van a Tlalocan, esas van al Mictlán. Sí, esas sí van a otro lado. Pero bueno, así son las cosas. Pero bueno, entonces muchas gracias por su atención. Bueno, espero que les haya agradado esta conversación. No me gusta mucho usar este medio para platicar con ustedes. A mí me gusta más verlos de viva voz. Pero bueno, si no se puede de otra manera, lo haremos de esta manera.
Bueno, agradezco mucho que sí, los comentarios posteriores que puedan tener sobre este conversatorio. Cualquier duda que pudieran llegar a tener dentro del tema que se trató hoy, con todo gusto pueden preguntarlo. Yo a la brevedad intentaré comunicarme. No se preocupen si tardo a lo mejor un día en contestarles, porque a veces sí me preguntan mucho de otros recorridos o me preguntan mucho de publicaciones que hago y a veces tardo un poquito en contestarles, pero siempre contesto. Y lo contesto yo, no contesta ninguna otra persona. Por eso aquí el único responsable de esta conversación soy yo y al final de cuentas yo mismo les doy respuesta a cualquier inquietud que haya despertado en ustedes. Y pues bueno, pues muchas gracias, espero que les haya agradado y bueno, esperemos vernos el próximo viernes o en su defecto nos estaremos viendo el próximo miércoles. Los espero entonces, cualquiera de los recorridos virtuales o recorridos presenciales, su amigo y servidor, Alejandro Romo, y bueno, espero contar con ustedes. Muchas gracias, buenas noches y que descansen. Adiós, hasta luego.